Buenos días, mi nombre es René Stuart Bermúdez. Junto con mi compañero Harold Portilla les hablaremos sobre la práctica laboratorio número 2 de electrónica 3. Para el diseño del amplificador de clase C se debían cumplir con unos requerimientos donde se incluía el rango de operación que iba desde 30 kHz a 150 kHz, una resistencia de carga de 10 kΩ y luego observar cómo funciona esta topología del circuito. Se debe añadir un acople derivativo o capacitivo para adaptar una resistencia de carga en el rango de 100 a 300 ohmios. Esta topología clase C se caracteriza por tener una eficiencia de 78.5% aproximadamente. Esta topología presenta un mejor desempeño en FM y en aplicaciones para BSK por su frecuencia constante, que en comparación con las configuraciones clase A y clase B presenta unas mejoras considerables, porque es un amplificador que opera en la zona de corte. En cuanto a los requisitos para el diseño, se debían garantizar dos criterios puntuales para permitir la salida deseada. El primero debía cumplir que el tiempo 1 tiene que ser mayor a la frecuencia del generador, y también que la reactancia del capacitor 2 debía ser mucho menor a la resistencia de carga. Para ello se supuso un inductor de 1 milihenrio y un capacitor de 1 microfaradio para calcularlo a todos los tiempos, y a partir de ellos se empezaron a calcular los componentes, los capacitores, frecuencias, y se eligió una frecuencia de operación correspondiente a 90 kHz para determinar el factor de calidad que garantiza la selectividad del circuito y un ancho de banda que corresponde a 5.08 kHz. Esto para cumplir el objetivo de la primera parte, que era diseñar un circuito amplificador clase C. Luego, para hacer el acople de una resistencia de carga en el rango de 100 a 300 ohmios, se eligió una resistencia de carga de 100 ohmios, y este circuito se diseña a partir de los factores de calidad de la rama del paralelo R2L2. Se calcula el factor de calidad, se obtiene el inductor 1 y un factor de calidad total que permite obtener los componentes necesarios para la implementación del circuito. Sabiendo esto y observando nuestra simulación, vemos que se trata del clase C que se ha mencionado anteriormente. Este está compuesto por un circuito sujetador de nivel que lo que hace es agregar un nivel de C a la señal para que se aloquen los picos de conducción del transistor, que equivalen a 0.7 voltios, ya que en este caso es de silicio, y también está conformado en una parte del circuito tanque, que lo que hace es cortocircuitar todos los armónicos de la corriente del colector, dejando pasar solo los componentes de la fundamental. Al observar en las gráficas se puede ver que en la señal de entrada se desplaza negativamente y el transistor entrará operando, ya que en la base del mismo le llegan aproximadamente los 0.7 voltios, que sería el mínimo necesario para que este opere, con el fin de garantizar unos instantes de tiempo. Para verificar que está hablando del clase C, podemos desconectar el inductor, que sería hacer esto. Donde se puede observar que la señal de salida, que en este caso sería esta, que corresponde a esta que se ve aquí de color morado, esta nos indica que los picos de activación del transistor, los tipos de activación del transistor, o sea que cuando se está cargando y descargando continuamente el capacitor, como se puede observar aquí. A continuación, mi compañero les hablará un poco más sobre el desarrollo de esta práctica de laboratorio.
Bueno, después de haber entendido de forma clara cómo funciona el amplificador clase C, vamos a verificar los valores de los parámetros del amplificador. Bueno, en este caso vamos a observar el barrido en frecuencia de este amplificador. Bueno, aquí como se puede ver, simulación, como se puede ver, tenemos que es un amplificador muy selectivo. Bueno, aquí como se puede observar, eh, bueno, la frecuencia de trabajo del transistor es de 91.7, es más o menos similar a la obtenida teóricamente, y podemos observar que el ancho de banda el ancho de banda es de 5.035, es casi similar también al que obtuvimos teóricamente, ya que nos dio el valor teórico de 5.089. Bueno, este quiere decir que es muy selectivo. Bueno, y el factor de calidad, si lo queremos calcular, también va a ser similar al valor obtenido teóricamente. Bueno, para poder entender la eficiencia del amplificador, ahora vamos a ver los valores de, de las corrientes y los voltajes que pasan por el circuito. Bueno, en este caso nos dice que más o menos la corriente a la que está trabajando es de 266 microamperios. Bueno, multiplicado por los 5 voltios nos da la potencia de C de 1.28 miliwatts. Y la potencia de salida a la carga sería el voltaje al cuadrado sobre 8 veces la resistencia de carga. Esto nos daría una potencia de 1.08 microwatts y una eficiencia de 84.26%. Bueno, este valor es bastante bueno para un amplificador, pero no alcanza a llegar a los 100 por lo de la disipación de energía. Pero cuando le agregamos, bueno, cuando nosotros le agregamos un circuito de adaptación eh, derivativa capacitiva, la eficiencia va a disminuir bastante, más o menos a la mitad, como podemos observar acá el circuito. Bueno, ¿por qué sucede esto? Si nosotros observamos los valores de voltaje y corriente, entonces la potencia de C en este caso va a ser 2.425 miliwatts y la potencia de salida de 1.0125 miliwatts, dándonos una eficiencia del 41.75%. Esto sucede ya que al conectar este circuito de adaptación derivativa eh, se disipará demasiada energía o demasiada potencia por la configuración del circuito y claramente, bueno, se pone ese circuito para poder trabajar con valores de resistencia un poco menores a los que estaba trabajando anteriormente. Bueno, también hay que tener en cuenta que este circuito de adaptación debe estar trabajando a la misma frecuencia que se tenía en el primer circuito, como se muestra a continuación. Bueno, aquí vamos a ver la gráfica.
Bueno, aquí en la punta 4, como podemos observar, el circuito está trabajando a una frecuencia de 92.35, que es casi similar al primer circuito. Y el ancho de banda nos da más o menos de 5.55K. Esto quiere decir que el circuito también es muy selectivo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.